Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar un documento muy importante que muchas veces pareciera más un mito que un documento oficial. Así es el famoso reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. ¿Lo conocen? Quédate, lo platicamos Entre directoras. Y bueno, pues sí, es un documento que de verdad es la base del trabajo del directivo y lo platicamos antes de empezar a grabar. Como director lo tienes que conocer sí o sí porque es en el que va a llevar todo el trabajo que realizan los maestros en el aula, ¿verdad? Claro, yo creo que es muy importante que si no lo tienes a la mano, lo imprimas, lo tengas ahí hasta con ya subrayado en lo que son las situaciones más repetitivas y que tú sepas, el artículo fulano dice esto, el artículo fulano dice esto otro, es para que apliques de alguna manera tu autoridad fundamentada. Así es, porque realmente habemos muchos maestros que estamos muy comprometidos, pero también habemos algunos maestros que de pronto pues le queremos sacar la vuelta a los reglamentos o a los horarios, o muchos dicen, ay, no pasa nada, ¿quién me dice algo? Entonces hay que saber cómo manejar esta situación y obviamente para eso estamos, para hacer cumplir el reglamento, y si no lo conocemos, pues cómo vamos a hacer cumplir el reglamento, ¿verdad? Este reglamento consta de 15 capítulos que vamos a desglosar y 7 transitorios. La verdad es que muchos dicen, ese ya ni es válido porque es de 1946. Entonces ese ya no es vigente. Sí es vigente, maestros. El mismo reglamento lo menciona, que mientras no haya otro documento que lo sustituya, sigue siendo vigente y sigue siendo parte de nuestro trabajo. Es de observancia general. Ese es el capítulo primero que nos concierne a todos los trabajadores de la educación, pues conocerlo y basar nuestro actuar en ese documento. Que claro que se complementa con otros como el Acuerdo 96, como el Código de Ética, sin embargo la base sigue siendo este documento. Así es importante que como directores no solo basemos pues todo lo que vayamos a realizar, ¿verdad?, en sino que también conozcamos ese que dices muy importante del Código de Ética, que no vamos a trabajar en este video, pero que complementa pues las acciones que como maestros debemos realizar. Más que nada como servidores públicos, porque Así eso es lo que somos. Entonces, pues vamos a empezar un poquito con esta parte informativa. Directores, yo creo que sí es importante que nosotros manejemos este documento y que conozcamos más o menos de qué va cada capítulo, para que cuando yo hable, yo pueda decirle al maestro, no, mire, en el artículo fulano de tal, en el apartado fulano de tal, dice esto y esto, en el capítulo tal, en el apartado tal, ¿sale? Aquí les vamos a platicar y les vamos a dar, pues, cuál sí o sí lo tienen que tener en la boca de cuál pues, para poder responder a las necesidades de los maestros, a sus dudas, a sus preguntas, porque también muchas veces son dudas de los maestros, ¿verdad? Y ellos, pues sí, también están obligados a conocerlo, pero pues si tú no lo conoces, a mí, ¿para qué me va a servir si no lo conoces, verdad? Entonces, es importante. Maestros, les comentaba que el capítulo 1 son todas las disposiciones generales y ahí realmente, pues no hay mayor tema porque es de observancia de todos los trabajadores de la educación. Pero nos vamos al capítulo 2. Trabajadores con base y trabajadores de confianza. Fíjense que no ha cambiado mucho. Realmente todos los que están en la secretaría, los jefes de departamento, los jefes ahí en esas áreas, pues son trabajadores de confianza. Y los de base somos nosotros. Lo que ha cambiado en ese sentido, pues es la manera en que nos contratan, ¿verdad? Antes era diferente y obviamente este reglamento no menciona la UCICAM porque no existía. Sin embargo, como es un documento posterior, ya nos adecuamos a esta parte, que es el capítulo 3, lo menciona mucho sobre los nombramientos y las promociones, que realmente, maestros, pues ya no, porque ahí todo era con base en el escalafón. Ajá. Que el escalafón pues realmente casi está desaparecido. Sí, ahorita se le da mucho peso. Bueno, en este tiempo también el escalafón dependía mucho de la antigüedad. Así es. Que es a lo mejor lo que tuviera en común. Sin embargo, ahora los procesos pues se hacen a través de la UCICAM, como bien lo decías, a través del examen. Tienen muchos puntos o muchos elementos para ponderar. Entonces, pues realmente el capítulo 3 pues ya se queda un poquito obsoleto. Exactamente fuera de
lo que ahorita pudiéramos tomar en cuenta. Así es. Y nos vamos pues a lo que nos interesa. El mero mero. Exactamente, el que sí, imprímanlo, ténganlo ahí pegado para cuando me pase algo, luego lo voy a decir, a ver, de aquí me voy a agarrar, que es los derechos y obligaciones de los trabajadores. Están en el capítulo 4, maestros, y es bien importante. Solo vienen 2 artículos. El artículo 24, que lo tenemos que tener bien claro, ahí nos menciona 10 derechos de los trabajadores. Y a lo mejor van a decir, ¿esos son mis derechos? Nos vamos uno a uno. Sí. Y por ahí también váyanlo contrastando con la realidad y cómo puede ser una pregunta de examen. Si gustas empezar con Claro que sí. Bueno, son derechos de los trabajadores percibir la remuneración que les corresponda. Todos tenemos un pago que nos llega de manera quincenal. Por ahí, cuando cambiamos de función, cuando vamos entrando al servicio, puede ser entre 3, 4 quincenas que se nos haga el pago. Sin embargo, puede ser retroactivo, ¿no? Se te paga todo lo que tú, desde que inicias tu contrato. Disfrutar de los descansos y vacaciones procedentes, pues creo que ahí todos, cada día de asueto, cada periodo vacacional, a excepción, por ejemplo, de los que el 20 de noviembre cayó sábado y desfilamos, bueno, sí es nuestro derecho decir no porque es un día de descanso, pero pues también ahí hay el acuerdo interno, ¿no? Así es, maestros, y aquí es importante. Dice que disfrutemos de las vacaciones procedentes y muchos nos quejamos en julio. Es que son vacaciones y no la cortan. En el calendario no se mencionan como vacaciones y es muy importante que eso lo sepamos y lo tengamos presente. Ahí dice que estamos en un periodo de receso y que si la secretaría te llamara por X o Y, te tienes que presentar porque no es un periodo vacacional. Exactamente. En la fracción tercera menciona obtener en su caso los permisos y licencias que establece este ordenamiento. Así es, y los vamos a tomar más adelante porque es una situación, maestros, en las que de verdad los directores a veces patinamos y también los maestros pues no consideramos cómo es el otorgamiento de licencias. Y creo que nosotros también como directivos, porque si bien nosotros somos la autoridad en la escuela, cuando nosotros requerimos de un permiso o algo, el supervisor es quien tiene la facultad de otorgarlos o negarlos. Claro. Entonces, sí está bien que lo tengamos nosotros también presente como directivos. Y no solo decir, bueno, yo como director, como yo soy el jefe aquí, pues yo falto, yo ¿verdad? Sí, no. Yo no vengo. También nosotros tenemos que justificar y realmente no es con el personal tal vez, pero nuestro jefe inmediato y podemos ser susceptibles a sanciones por no avisar, por no justificar nuestras faltas. Claro. Bueno, seguimos y bueno, dice no ser separado del servicio sino por una causa justa, es uno de nuestros derechos. Y también ahí hay muchas cosas que platicar. Percibir las recompensas que señala este reglamento, obtener atención médica en la forma que fija este reglamento. Ser ascendido en los términos que el escalafón determine, bueno, en este caso sería en los términos que la UCICAM determine. Así es. Percibir las indemnizaciones legales que le correspondan por los riesgos profesionales, un tema que también de pronto no tenemos en el radar. Y bueno, también tenemos la facultad de renunciar a nuestro empleo y las demás que en su favor establezcan las leyes y reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hablábamos, ¿no? Hay otros documentos que complementan, hay nuevos acuerdos, entonces pues ahora sí que no valga la redundancia, de acuerdo a lo que dicten estos nuevos documentos, pues tienes esos derechos. Así es, lo tienes como derecho. Pero pues obviamente las obligaciones siempre van a ser más, maestros. Tenemos 16 obligaciones y estas obligaciones, pues no solo, ustedes lo van a ver, no solo van, este reglamento no es qué tienes que hacer con tu grupo, sino como trabajador de la educación, qué obligaciones tienes. Claro. Primero que nada, rendir la protesta de ley, asistir con puntualidad, al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarlas. ¿Cómo voy a comprobar? Firmen su diario, por favor, firmen su diario. Fíjense que es bien importante y es algo que de pronto también dejamos de lado el diario. Aquí lo menciona que tú como secretaría, y es algo que me faltó decir del capítulo 1, tú como escuela
tienes la facultad de elegir cómo vas a escribir o cómo vas a capturar que tus trabajadores lleguen temprano. Si un día tu director llega y dice, ahora puse checador porque todos llegan tarde y tú, ¿por qué lo pone? El director tiene la facultad de hacerlo, porque él está decidiendo cómo va a capturar que tú estés temprano. No hay un formato de diario. Tú puedes adquirir uno de los que ya ven, tú puedes hacer tu diario mientras tenga los datos oficiales en cada hoja, no al principio y ya después no, tiene que tener todos los datos de la escuela, los datos de los trabajadores, hora de llegada, firma, hora de salida, firma, observaciones, la fecha, si tú tienes alguna guardia y tu firma como director. Mientras tenga, y sello, claro, mientras tenga todos los datos, tú estás cumpliendo con dar este aviso de toda la asistencia de los trabajadores y es muy importante tenerlo al día. Fíjate que el que sigue es muy importante también. En caso de enfermedad, dar el aviso correspondiente a la dependencia de su adscripción y al servicio médico dentro de la hora siguiente a la reglamentaria de entrada de sus labores, precisando el lugar en que deba practicarse el examen médico. Aquí, por ejemplo, nada de que yo a las 12, de que ya medio me sentí mejor, maestra, fíjese que ya me enfermé y no, o sea, desde en la mañana que me siento mal y que no voy a ir al trabajo, o si sufrí un accidente, bueno, obviamente tengo familiares, a menos de que pues sea una situación especial, es importante que nosotros como directores tengamos aviso de dónde está nuestro trabajador. No llegó, pero maestra, estoy enfermo, voy a ir al hospital a tal lado, voy a hacer esto. De preferencia, pues tenemos que asistir al ISSSTE porque es el único que nos puede dar la incapacidad. Sin embargo, pues existen estos canjes que hace el sindicato. Así es. Entonces, pues cualquiera de las dos, pero principalmente yo tengo que comunicarme con mi director y decir, me accidenté, me pasó esto, me dejó el carro, me siento mal, voy al médico, cualquier cosa, pero yo tengo que avisarlo a mi director. Y dice, en la primera hora, o sea, no es de que, ay maestra, ¿qué cree que, bueno, a las 12, ¿no? ¿Qué cree que no fui porque me sentía mal? O sea, es tu obligación avisar por qué no vas a asistir, si no vas a asistir y cuál es la situación. Y después veremos esa parte que dices, ¿no? ¿Cómo voy a justificar esa falta? Porque no es, ay, pues voy a avisar que no voy a ir. Y ya, no se trata de eso, sino que, pero sí tienes que hacerle saber al director que por X o Y situación no vas a llegar. Claro. Desempeñar el empleo o cargo en el lugar al que sean adscritos, pues que estemos en nuestro centro de trabajo en el que aparece nuestro contrato, en nuestras órdenes. Así es, maestros, y estar en la plantilla, porque muchas veces también maestros o directores o supervisores ahí, no, pues es que estás allá, pero económicamente porque tú vas a estar acá. Eso ya se ha ido quitando poco a poco, pero sí es importante estar conscientes de que tenemos que estar en la función y en el lugar que nos corresponda, porque eso nos puede afectar para promociones, por ejemplo, que yo no esté en mi función, pues ya no puedo acceder, pero también en un riesgo de trabajo donde yo estoy acá, pero estoy allá, pues ahí chocan y eso me afecta como trabajador, entonces lo tengo que tener presente. Fíjate que la que sigue me gusta mucho, desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que ésta requiera. Maestro, ¿usted qué le importa mi clase porque yo tengo libertad de cátedra? Sí, pero a mí me corresponde certificar que la estés dando bajo los estatutos, bajo que pudiéramos decir, sí, la calidad que se debería, que nos exige, en este caso la nueva escuela mexicana, antes claro. Pues el modelo anterior, ¿no? Y aquí entra esta parte de las planeaciones, cuando en ningún lugar dice que yo le tengo que entregar planeaciones. No, pero es una tarea propia de tu función que tienes que realizar. Y si no la haces, bueno, entonces mi maestro fulanito de tal, y esta es una pregunta de examen ahorita como tú lo decías. El maestro Juanito no le entregó planeaciones a la directora, argumentando que en ningún lado del reglamento dice textualmente que el maestro debe entregar planeaciones. ¿Bajo qué artículo o bajo qué apartado del artículo tal puede apararse el director para solicitar esas planeaciones? O a lo mejor ahí en los nuevos exámenes de la UCICAM va a decir, ¿qué puede hacer el director?
aceptarlo porque no dice en el reglamento. B, darle una amonestación o verbal o por escrito con base en el artículo 25 del fracción, es la fracción 5 del reglamento de las condiciones generales de trabajo, porque le está solicitando que haga su trabajo, que prepare su trabajo. Las prevenciones son eso. Tú estás asegurando que tienes una preparación para realizar tu trabajo. Y esto es lo mismo que si nos están cumpliendo comisiones, que si nos están atendiendo al acompañamiento pedagógico que tú estás haciendo. Yo creo que es uno de los que deberíamos tener ahí pegados, directores, para que yo pueda hacer las amonestaciones por escrito, sustentadas en un documento oficial. Yo tuve una experiencia con una maestra, la maestra ya estaba un poco grande, la verdad es que yo no menoscabo el esfuerzo que hacía, pero realmente, híjole, de verdad no podía con el grupo. Y ella había tenido dictámenes médicos que podían haberla cambiado de función porque ya no podía ejercer el servicio con calidad. Y decía, no, pues que yo me siento bien. Entonces ella misma saboteaba esa parte, pero frente al grupo no podía demostrar esa calidad. Y entonces ahí sí te pones a pensar obviamente en la vida del trabajador, porque es un maestro, pero también está a cargo de 30 chiquillos que necesitan esa calidad y ese esfuerzo. Y entonces, maestros, ahí hay que ponderar y recuerden el principio fundamental en las escuelas, es el interés superior de los niños. Claro. Así es. Nada de cómo yo me siento. Bueno, la que sigue también es importante: obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. Una vez cumplidas, expresarán las objeciones que ameriten. Maestra, me están dando una comisión que no me corresponde. Ok, yo tengo que cumplir para poder reclamar. ¿Por qué? Porque si no, puede decir el directivo, no lo hiciste. O el supervisor, ¿sabes qué? No lo hiciste, no estás cumpliendo con tu trabajo. Para empezar, la sanción es para ti. Exactamente. Y va muy de la mano con la anterior. O sea, tengan bien en claro el artículo 25 con las fracciones 4 y 5 van de la mano para cualquier amonestación. 5 y 6 van de la mano para cualquier amonestación, porque al final de cuentas, por ejemplo, con esto de las planeaciones, la maestra Juanita decidió no entregar las planeaciones y el director le hizo saber por escrito que pues era parte de su trabajo y que se las estaba pidiendo. ¿Es merecedora de una sanción? Sí, de acuerdo al reglamento de las condiciones generales de trabajo, en sus fracciones 5 y 6. Exactamente. Y bueno, aquí viene otra, es comportarse con la discreción debida en el desempeño de su trabajo. Creo que esto va también un poco del lado de el acuerdo de el código de ética. El código de ética, y también de que tenemos que ser hasta cierto punto herméticos en las situaciones que pasan en nuestra escuela. O sea, no voy a andar divulgando yo allá afuera y dando entrevistas y esto y que el otro. ¿Por qué? Porque esto puede, a lo mejor una investigación, algo, lo puede entorpecer y dar otras perspectivas y a lo mejor generar polémica en este sentido. Entonces, creo que esto va de la mano con el acuerdo de privacidad en cuanto a que, bueno, yo tengo que ser discreto en el desempeño de mi cargo. Así es. Maestro, es la que sigue y bien importante, de verdad, de pronto se nos olvida, ya lo decíamos en un capítulo anterior, como que nos pusimos el saco de que yo soy maestro, no me toquen, ando chido. Y no, de verdad, aquí lo dice, tratar con cortesía y diligencia al público. Y esa fracción es lo primero que viene en el código de ética. No somos quien para no contestarle a la mamá, para dejarle en visto. Nosotros somos servidores públicos. Obviamente, nosotros establecemos condiciones dentro del horario, etcétera, etcétera, pero somos los más interesados en la comunicación. ¿Cómo voy a dejar hablando a una señora? ¿Cómo no le voy a contestar? ¿Cómo, pues sí, voy a darle malos tratos a las personas y sobre todo a los niños, que son los primeros, quienes reciben nuestro servicio? Entonces, allí dice, con diligencia y cortesía. Y yo creo que aquí es importante retomar, maestra, pero si a mí me están agrediendo, me están atacando, no importa. Ay, maestro, sí. Porque nosotros somos quienes deben mantener la calma.
no me voy a poner yo a golpearme con los padres de familia, a decirles, pues usted también, mire vieja tal o cual. O sea, Maestros, no. de hecho les conviene, lamentablemente, porque sí ha pasado que llegan y te golpean, te conviene, lo que te conviene es hacerte bolita y tú no meterte, porque el padre de familia va a ser sancionado de acuerdo a como ciudadano, Uh-huh. pero tú vas a ser sancionado de acuerdo al código de ética, porque quieras o no, eres un servidor público, no te van a ver como el señor, que solo es el señor. Y aquí, fíjense, una vez me pasó, tengo la experiencia, ay no, un señor me gritó, estaba muy molesto con una maestra y vino y me dijo 1000 maldiciones y gritaba y estaba rojo y yo decía, ahorita me suelta el golpe. Pero yo le decía, señor, usted está en un edificio público federal, le recomiendo que se retire, que se tranquilice, cuando usted esté tranquilo, hablamos, lo estoy atendiendo, porque decía, no, es que tú no haces nada y que no sé qué, y, o sea, estaba muy enojado por una situación que no era de esa intensidad, la verdad, la maestra creo no le había revisado algunos trabajos a su niño y lo podíamos atender, pero él estaba, o sea, Fúrico. no, y lo único que te queda como servidor público es, pues ahora sí, ahí tener la calma, no es fácil, pero tener la calma de decir, señor, tranquilícese, yo le recomiendo que se retire, está usted en un edificio público, no puede estar insultando de esa manera, tranquilo, y dejar que las cosas se vayan calmando. Créanme que es difícil, pero se los cuento porque ya lo viví y pues sí, no es nada fácil, pero eso es lo que debemos hacer, porque nosotros tenemos esa mochila de ser los servidores públicos. Y que claro, maestra, pues se me van a los golpes, yo no voy a responder. Yo entiendo que eso a veces es un instinto. Claro. Pero una cosa es evitar los golpes y otra cosa es yo responder a los golpes. Entonces, obviamente siempre va a haber gente alrededor, o traten de que siempre haya gente alrededor. Siempre tenemos que tener testigos en cualquier situación para fines de que un padre de familia vino e intentó golpearme o me golpeó en ese momento, yo levanto el acta, mis testigos, doy aviso a mi inmediato superior y nosotros los directivos somos los que reciben los golpes de alguna, o sea, a lo mejor no literales, pero somos los que se enojaron con un maestro, vienen con nosotros. Pasó alguna situación, vienen con nosotros. Entonces, creo que esta parte de la inteligencia emocional, sobre todo, maestros, trabájenla, si necesitan ir a terapia, todos necesitamos terapia en esta profesión, quien les diga que no está muy equivocado, pero creo que esta parte de la gestión de emociones es lo que más nos va a ayudar a decir, respira y tengo que mantener mi cordura, porque si no, obviamente cualquiera se va a calentar, como dicen por ahí, si te dicen, pues usted es vieja, hija, o cualquier cosa, ¿no? Ya se meten con tu familia, con tus situaciones, con cualquier cosa, ¿no? Obviamente te vas a molestar, pero tú no puedes, porque también va de la mano con el siguiente, y que es uno de los más polémicos, la siguiente fracción, que es la de observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública. Así y no dar motivos con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena reputación en perjuicio del servicio que se les tenga encomendado. Maestra, yo soy libre de ponerme una borrachera si yo quiero. Sí, pero si los padres de familia te ven y eso hace que su respeto baje, si eso hace que tú hiciste un escándalo, porque, no, hombre, miren, se lo llevaron a los separos y ahí sobre todo, por ejemplo, aquí en la Huasteca, que tienen, no sé si todavía funcionen, pero que hasta tienen sus cárceles propias ahí en la comunidad. Los ejidos o sí. Ajá, los jueces auxiliares. Exactamente, y tú ahí, ¿no? Y ahí te van a ver los niños. Esto es parte del reglamento, entonces, así maestra, pero yo quiero tener mi OnlyFans y fíjese que ahí gano muy bien y no sé qué. Sí, pero si eso menoscaba tu buena reputación por la cultura que hay, aunque no sea algo malo, sí es, por eso les decía, es uno de los más polémicos, porque esa interpretación. Yo puedo decir, mi derecho humano, maestra, es divertirme. Claro, todos tenemos ese derecho humano, pero nos está solicitando este reglamento el hecho de que tú no des pie a que suceda una mala interpretación de la situación. Y fíjate que aquí es difícil porque al entrar en el servicio tú lo estás aceptando, aunque ni siquiera te lo dan a firmar, o sea, cuando llegas al servicio ya en los de admisión, nadie te da, a ver maestra, esta es la copia de su reglamento para que lo tenga presente, nadie, o sea, te lo vas conociendo en el camino, a ver, ¿quién dice?
y empiezas a buscar. Ahora, maestros, no quiero dejar pasar la parte, la fracción anterior. Cuando un padre de familia, maestros, o muchos padres de familia van y se quejan, es que la maestra, es que esto y que la maestra es mala, la maestra les grita. Nosotros como directores tenemos que irlo anotando en la bitácora, maestros. Hay que atender a los padres de familia. Ahora, ¿cómo le digo yo al maestro estas situaciones? Con base en el reglamento de las condiciones generales de trabajo, en su artículo 25, ¿sí es 25? Sí. Fracción 8, maestra, le voy a hacer un exhorto verbal en el que le comento que las madres de familia se están viniendo a quejar, que usted los trata mal, que usted les falta el respeto. O sea, sí podemos tratar eso, porque luego decimos lo mismo, yo así soy, es que yo así las trato. No, o sea, tenemos un reglamento y como director no lo podemos permitir, porque luego esos pequeños problemas se hacen problemotas que ya se van a la secretaría y que ya traemos un relajo y que ya nos cerraron la escuela porque es bien prepotente y que no sé qué, porque no lo atendimos. Si a lo mejor llega ya, pero tú como director, ya le hice un exhorto, ya le hice un exhorto por escrito, ya le hice una amonestación y la maestra no quiere pues atenderlos, ¿verdad? Ya le hice otro documento por las fracciones que platicamos anteriormente. Tú ya tienes un camino en el que estás atendiendo esta situación y no te vas a ver sancionado como director, porque lo primero es, ¿qué está haciendo el director? Y fíjate que justamente en mi zona hubo una situación parecida con una directora en la que a veces uno puede decir, pero es que no les hablo mal, así es mi tono de voz, pero si los padres de familia se sienten agredidos, entonces tú tienes que cambiar. Es muy triste, maestros, porque decimos, entonces ya no puedo hablar. No podemos. O sea, nosotros tenemos que hacer que la gente se sienta cómoda. Voy a tratar, maestra, pero es que voy a tratar unos asuntos que no entienden, es que, pues también nosotros tenemos los caminitos con los cuales, ok, el papá no está atendiendo, este es el caminito que yo debo de tomar. Claro. Pero mi camino no debe ser jamás perder mi postura, la cordura. ni la cordura, ni el buen trato. A veces, pues hasta uno pone, digamos que hasta cierto punto uno pone el otro cachete, ¿no? Sí, ay señora, mire, le voy a pedir por favor ahorita. Y si de plano se queda insostenible la situación, ok, ¿saben qué? Como decía la maestra, no los puedo atender en este momento. De esta manera yo no puedo resolver. Anótenlo en la bitácora, sus 2 testigos. No se pudo, ¿por qué? Porque no se prestaba el padre de familia para hablar, sin embargo, se le dará otra cita o se invitará ya a la autoridad correspondiente, que sería nuestro supervisor. Claro. ¿Para qué? Para que él dé fe de lo que nosotros estamos haciendo y diciendo. O en ese momento le hablo a mi supervisor, ¿sabe qué, maestro, maestra? Tengo esta situación, no puedo hablar con el padre de familia porque está muy agresivo, muy esto, muy lo otro. Se le está tratando de brindar la atención. Exactamente, pero pues no sé, pues el canal de comunicación ya se rompió, ¿no? Entonces, si puede asistir en ese momento, qué bueno, y si no, pues tiene que estar en nuestra bitácora, pero nosotros no podemos perder esta parte. Así es. Y bueno, viene otro que dice uno, pero es nuestra libertad de expresión, maestra. Abstenerse de denigrar los actos del gobierno o fomentar cualquier medio, por cualquier medio, la desobediencia de su autoridad. Que yo diga, ay, la supervisora está loca, nosotros no vamos a hacer eso en la escuela. O la secretaría, ay, ajá, los planes de la secretaría, la nueva escuela es no sé qué. Es libertad de expresión, sin embargo, ya dentro del trabajo, lo tienes que hacer porque es de observancia nacional. Claro. Y justamente, pues recibes una remuneración por realizar ese trabajo. Y vuelvo, es un reglamento establecido cuando tú entras a trabajar. Si tú ya lo conoces, pues entonces tú puedes decir no. Si hay chicos de nuevo ingreso que nos estén viendo, léanlo. Para allá vamos. Si quiero o no quiero. Ahora, obviamente van a decir, no, pero hay estados en los que ellos se rigen por sus propios programas. Bueno, han alcanzado ciertos acuerdos con sus sindicatos, que es la contraparte de este reglamento. No contraparte, sino a quien puedes acudir en caso de cualquier situación sobre tu reglamento. Pero son acuerdos que ellos ya han alcanzado. Claro. Eso son situaciones diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, también viene, en caso de renuncia, pues no dejar el servicio hasta que haya alguien
que pueda sustituirte. Y esto porque obviamente, como les decía, el principio fundamental es el interés superior del niño. No puedes dejar que pasa, obviamente, la secretaría, hay muchos espacios sin maestros por muchas situaciones de estas. Pero, sin embargo, es tu obligación no dejarlo, ¿verdad? También otro que es muy polémico y que a lo mejor ya no se da tanto, dice residir en su lugar de adscripción. Esto va mucho porque a veces como maestros, y yo por ejemplo trabajo a 40 minutos de mi centro de trabajo, no puedo decir que llegué tarde porque vivo bien lejos, porque esa es mi decisión. Aquí la secretaría ya ha abierto un poquito, porque antes tenías que vivir en la comunidad donde trabajabas. ¿Por qué? Porque había muchos espacios lejanos, porque no había el transporte. Obviamente estamos hablando de 1946, pero ahorita que ya puedes acceder, pues hay más apertura. Sin embargo, tú no puedes decir llegué tarde porque vivo bien lejos, porque ahí entra el reglamento de las condiciones generales de trabajo en donde dices, para eso la secretaria te dice que debes vivir en el lugar de adscripción. Ajá. Claro. Si no puedes llegar temprano, cámbiate de lugar. Y aquí viene otro apartado muy importante, que es trasladarse al lugar de su nueva adscripción señalado por la Secretaría en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir de la fecha en que hubiera hecho la entrega de los asuntos de su anterior cargo. Bueno, ahí dice que la entrega debe ser en un lapso máximo de 10 días. Y bueno, también nos menciona que debes trasladarte a tu nueva adscripción en un plazo no mayor a 5 días, de que tú ya entregaste, ya se te liberó, tienes 5 días, por ejemplo, en este caso lo que tú decías, maestra, pero es que estoy en nuestro caso en la Huasteca y me tengo que ir hasta el altiplano, pues tengo que buscar dónde voy a vivir, y sobre todo que de repente nos liberan así de ya mañana te tienes que presentar, o ya se terminó tu contrato del 30, el primero ya inicia tu contrato nuevo, entonces ya tienes que estar allá, pero yo tengo que buscar casa, me tengo que mover mis cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos estos 5 días máximos, no quiere decir que me voy a agarrar los 5 días. Maestros, pero justamente eso, o sea, hay que saber justificar esa parte. Bueno, yo vivo lejos, pero se me atravesó el fin de semana, ¿cómo voy a decir que voy a llegar 5 días después? Ahora, apenas me platicaba una supervisora, una maestra nueva, de un contrato de una quincena, me parece, y va a llegar el 6 de febrero, va a llegar el 7 de febrero porque tiene 5 días hábiles para presentarse, pues ya ¿cuántos días va a trabajar de la quincena? Entonces también hay que saber que en esas situaciones, pues realmente, si ya te están avisando, tú debes presentarte ya, porque realmente esa es tu obligación. Que si hay situaciones así que necesitas trasladarte, claro que sí, pero no necesariamente. O sea, tengo 5 días para presentarme y los agarro. No es así. No, y aparte recuerden que hacemos nuestra toma de posesión. Entonces, en la toma de posesión, tal vez si yo tomé posesión en lugar del día 1, el día 5, debe venir ahí porque sí, y tu director lo valida. De hecho, directores, también eso depende de nosotros. Pues es que pobrecita de la maestra, mejor sí le va a poner que llegó el 1 de febrero. Luego de ahí se van a venir otras situaciones porque empezamos pobrecitos, y pues el reglamento es el que establece las condiciones, no nosotros. Muy bien. Avanzando en las obligaciones es pues dar facilidad a los médicos de la Secretaría para la práctica de visitas y exámenes en los casos siguientes: incapacidad, enfermedades, influencia de alcohol, o sea, cualquier tema que tenga la Secretaría. Sobre todo ahorita mucho acceden a vacunación para los alumnos, obviamente con oficio, bien que se vea de dónde vienen y todo. Tenemos la obligación de ser una escuela que abra las puertas, no a todos, ahí dice a la Secretaría de Salud, porque luego entra que el de Banorte, que el del FOMAPO, que el del sindicato, hay espacios para ello. No es, acuérdense que también nuestra obligación es cuidar a qué personas le damos acceso a la escuela. Y que es parte del reglamento, por ejemplo, es parte del acuerdo 96 también. Algunas veces traen que el oficio del sindicato y que no sé qué, pero recuerden que nosotros nos regimos por la parte oficial. Así es. Bueno, aquí dice procurar la armonía entre las dependencias de la Secretaría y entre estas y las demás autoridades en los asuntos oficiales.
creo que va de la mano con el no hablar mal de nadie. Así es. Pues vamos a tratar de mantenernos amigados con todo mundo. Y por último, entre nuestras obligaciones, pues es comunicar cualquier irregularidad que observen en el servicio. Maestros, directores, aquí es cualquiera, porque pasan situaciones después cuando no avisamos en las que toda la responsabilidad se finca para nosotros, sobre todo como directores. Porque acuérdense, o sea, el centro de trabajo es tu responsabilidad. Cualquier cosita, hay mucha violencia, hay protocolos a seguir. Una cancha de básquet, la canasta está muy floja, yo aviso y sigo el protocolo, porque todo es mi responsabilidad. Claro. Bueno, aquí también esta parte, nos vamos al artículo 26 ya, que es el de las prohibiciones. Queda prohibido a los trabajadores aprovechar los servicios del personal en asuntos particulares o ajenos a los oficiales de la Secretaría. Ahora sí que lo que nos corresponde y ya. Así es. Y luego proporcionar a los particulares documentos, datos, informes. Acuérdense que aquí viene mucho la protección de datos personales. Nosotros no tenemos por qué. Viene el papá y deme la lista de los niños porque quiero saber quién. Discúlpeme, hay un acuerdo de confidencialidad, de cuidado de los datos personales. Yo no le puedo dar estos datos. Y a veces en las comunidades se da mucho. No es que queremos saber a cuántos niños le vamos a dar. Yo le doy el dato de cuántos niños, pero tenemos que tener cuidado en qué datos damos a cualquier persona. O de los padres de familia. O sea, aquí habla en general, ajá. O a lo mejor el teléfono del maestro, hay que preguntarles. Que ahorita, bueno, realmente nuestros datos casi que son de dominio público porque somos servidores públicos. Así es. Pero es importante que, por ejemplo, tú no quieres que te hablen al personal, pues tienes un número en el que sea de trabajo para que ese sea de dominio y que tú le dices a las 3 de la tarde, yo ya no me llegan mensajes, ya no contesto, ya nada, porque ya se acabó mi jornada de trabajo. Claro. Y el siguiente, bueno, está prohibido, fíjense, llevar a cabo colectas, rifas en horas laborales. Y mucho tiene que ver también esto con, pues sí, que nos gusta hacer la tanda y que, a ver, los maestros se van a salir del grupo porque vamos a entregar la tanda. Todo eso lo podemos hacer fuera del horario. No en el horario laboral, no se debe utilizar para estas situaciones. Hacer préstamos con interés a sus compañeros de labores, salvo en los casos que se constituyan cajas de ahorro autorizadas legalmente. Prestar dinero, eso pues no podemos hacerlo. Y muy interesante, habitar en alguna dependencia de la Secretaría, salvo casos de necesidades de servicio, pero tenemos que avisar a nuestro superior. O sea, por ejemplo, no sé, cuando nos fuimos a la Huasteca, que está de aquí a 6 horas, 5 horas, yo voy a ir a vivir en la dirección. No, hay muchas escuelas, y de hecho en esa escuela que llegué había antes casa del maestro. La casa del maestro es el espacio para que vivas, pero si no hay casa del maestro, tú no puedes vivir en la escuela, no puedes vivir en la supervisión, no puedes vivir en ningún espacio que sea pues escolar, ¿verdad? Son edificios federales, no puedes utilizarlo de esa manera. No voy a sacar a los niños de un salón para decir, va a ser mi cuarto y ya. Aquí vive la maestra. Exactamente. Y bueno, en general, ejecutar actos contrarios al desempeño de las funciones encomendadas por la secretaria. Yo, maestro, no voy a menos de que tenga mi nombramiento como director o que yo sea el maestro de guardia, no puedo ejecutar algo propio de la función del directivo, ni yo algo propio de la función del maestro ni del supervisor. Así es. A veces es por acuerdos internos, maestros, pero todos los maestros quieren tener la llave de entrada de la escuela porque es que yo soy la que llega más temprano. Si tú como director lo haces, olvídate, porque pasa algo en la situación en la que tú no llegaste o no estaba el intendente porque él tiene su horario, toda la responsabilidad va fincada en ti. Para nosotros. Así es. Somos los responsables, recuerden, del edificio. Así es. Bueno, nos vamos a ir al capítulo 5. Y en el capítulo 5 es el de las jornadas de trabajo. Realmente nosotros somos de primaria y nuestras jornadas pues ya están establecidas. Tenemos un horario en la escuela de 8 a 1 de la tarde y pues realmente no
no nos vamos a profundizar en esta parte porque pues las jornadas mixtas, las jornadas nocturnas pues no nos corresponden. Por eso nos vamos a pasar al capítulo 6, que es el de la asistencia al trabajo. Y aquí vienen varios puntos que también es bien importante que los conozcamos. Bueno, primero menciona que el reglamento interior de cada dependencia fijará el procedimiento que juzgue conveniente, como decías tú, para el control de asistencia. Así es. Si ponemos el checador, si ponemos el checador de huella dactilar, el de la tarjetita, si yo pongo mi diario, lo que yo vaya a poner, ya es decisión de cada director. Así es. Y luego en el artículo 36, pues dice, los horarios establecen el tiempo laborable, concediendo, una tolerancia de 10 minutos para llegar al trabajo. Ojo con ese artículo, porque un maestro puede decir, llega de tarde todos los días. Con base en el artículo, con base en el reglamento de las condiciones de trabajo, en su artículo 36, yo estoy llegando tarde. Ojo, directores, porque más adelante vamos a ver esa parte de cómo se debe manejar eso. Y bueno, yo te decía antes de ingresar, justamente en los grupos de Facebook, de repente a los que pertenecemos, una directora preguntaba, es que mi maestro llega 1 o 2 minutos tarde y dice, bueno, pero es que yo tengo derecho a 10 minutos de tolerancia. Sí, pero no es todo el tiempo, es una situación extraordinaria. Así es, o sea, no debemos dejarlo como, pues sí está en el reglamento. Exactamente. Pero si nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a detener esa situación? Claro, se faculta a los jefes de las dependencias para disculpar 2 retrasos en una quincena, o sea, sí puede llegar tarde 2 veces en una quincena. Así es. A un mismo empleado, quedando no obstante obligados a dar el aviso correspondiente al departamento de personal en los 15 días y el último de cada mes según sea el caso, o mensualmente si se tratara de oficinas foráneas. O sea, nosotros también debemos reportar todos los retardos a nuestro inmediato superior. Así es, y fíjate que en mi zona sí se hace, nos piden la incidencia y pues sí, o sea, aunque son de 10 minutos los retardos, pero ya tienes ese conteo. A ver, en la quincena pues llegó una vez y ahí dice, en la quincena hasta 2 veces, pero no crean que en la quincena, del 1 al 15, no, dentro de una quincena llegué tarde el 15 y el 16, son dos retardos en menos de 15 días. Ajá. Exactamente. Así es como lo podemos tomar. Y de ahí, bueno, viene pues, el capítulo 7, que también es necesario tenerlo completamente presente, la intensidad y calidad del trabajo. Y bueno, en este capítulo va del artículo 38 al artículo 40, y pues menciona que la calidad del trabajo depende obviamente de las funciones o actividades que se estimen eficientes, o sea, te piden eficiencia y pues que debes desempeñarlo de acuerdo a tu nombramiento, eso es muy importante, o sea, no puedes decir, es que yo ando barriendo, por eso no estoy en el grupo, porque está bien sucio aquí afuera, pero ese no es tu nombramiento y por eso está el director, para arreglar esa situación si no tienes intendente o si tienes intendente, qué es lo que debe hacer, ¿verdad? Claro. Pero tú como maestro no decir, no, pues es que como yo veo bien sucio, yo quiero ver limpio y voy a barrer en vez de estar con el grupo. Claro, siempre y cuando esto no afecte a tu desempeño. Ahora también menciona que la intensidad de ese trabajo debe ser determinada por el conjunto de labores que asignen los reglamentos internos. Así es. Y creo que esto también es parte de lo que nosotros como directivos podemos tomar para hacer una sanción, hacer un exhorto o algo. Pues sí, para pedirle al maestro, ¿sabes qué? No me estás rindiendo. O sea, porque no solamente, y es bien importante, no solamente es, es que no, el maestro, pues ya no le puedo pedir más. No, sí le podemos pedir más si consideramos que su trabajo realmente no está, pues cumpliendo con toda la calidad que es necesaria en el servicio. Y pues por último esta parte del trabajo permanente y temporal, que ya depende de los nombramientos que nos den, ¿verdad? En el capítulo 8, maestros, de los salarios, tampoco nos vamos a detener, porque realmente este capítulo pues ya no es tan vigente en el sentido de que con el sindicato se llega a acuerdos para los salarios, para las cuando nos suben el salario, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente ahí no hay algo que a lo mejor
sea relevante. puntualizar. Sí, y realmente esta parte, bueno, a lo mejor cuando se afecta el salario ya viene siendo, depende de las licencias médicas, de cuando tengo un permiso sin goce de sueldo, pero pues esto viene como que un poquito más explicado en los demás capítulos. Aquí a lo mejor lo único es los habilitados, que ya casi no existen, porque pues a todos nos dispersan la nómina por tarjeta, por cuentas electrónicas, pero pues sí, en casos de que si ustedes van entrando al servicio y no les hicieron su tarjeta o pasó X o Y cosa, el habilitado es el que pues yo creo que más lleva que los nada cheques. ya ahorita el habilitado es la persona que gestiona esta parte, ¿no? No, ahorita por ejemplo, no les llegó el aguinaldo, no llegaron estos cheques, no le han pagado a fulano de tal en no sé cuántas quincenas. Ok, ellos son los que se encargan de gestionar y preguntar, pero realmente ya no es que a ellos le lleguen la nómina y que hay que firmar todos, así como se hacía Antes. hace algunos años. Así es. Bueno, maestros, por último, en este capítulo, porque se va a hacer un poco largo, es necesario platicar y profundizar. Claro. Es el capítulo 9 de las vacaciones. Y las vacaciones pues son un derecho, como ya lo mencionaba, pero vienen, lo primero que dice, vienen en el calendario escolar. Claro. Uh-huh. Y bueno, obviamente sus calendarios desde antes de iniciar el ciclo escolar, pues ya vienen establecidas las fechas de cuando nosotros vamos a tener estos descansos. Y retomamos, entre julio y agosto es un receso escolar. No son vacaciones y nosotros estamos a disposición. Así es. Y maestros, es importante aquí, porque luego decimos, ay, es que quiero compré unas vacaciones en junio porque es temporada baja y entonces pido un permiso económico de 5 días. Y no, maestros, el calendario ya está hecho justamente para que tú vayas previendo todas estas partes. Y entendemos, ¿verdad? Todos queremos la temporada baja, pero sí tenemos que tener en cuenta esta parte porque justamente para eso se da el calendario antes, para que tú puedas considerarlo y sepas qué días van a ser inhábiles y puedas tener esta parte. Pero más, no. Y bueno, viene el capítulo importante, el capítulo 10, que es sobre las licencias. Pero ese, pues lo vamos a comentar en otro capítulo porque si no se nos va a hacer larguísimo el video y es necesario profundizar en esta parte. Directores, los invitamos a que le den una leída, les invitamos a que tengan pegado por ahí o impresas lo más importante que es esta parte de los derechos y las obligaciones de los trabajadores para pues poder hacer valer este reglamento en nuestras escuelas. Acompáñanos en la siguiente, lo platicamos entre directoras.